seguimos con Diálogo Abierto y hoy vamos a entrevistar, como lo anuncié en el bloque anterior, al doctor Hugo Marietán, quien es médico psiquiatra egresado de la UBA y especialista en psicopatía. Quien ha escrito una gran cantidad de libros, cursos de semiología psiquiátrica, el complementario y su psicópata, cursos sobre psicopatía, mujeres ancladas en psicópatas y el jefe psicópata, entre otros libros también. Buenas tardes, doctor Hugo Marietán. Aquí Cristina Tamone de Radio Residencias lo saluda. Cristina, es un placer estar saliendo por tu emisora y es importante que el público que escuche sobre este tema esté informado de este flagelo social tremendo, ¿no es cierto?, que no es tenido en cuenta y que hay gente que insiste en hacerlo invisible. Sí, doctor Marietán, vamos a definir para la audiencia qué es un psicópata. Un psicópata o una psicópata es un ser, ¿no es cierto?, que carece de algunos atributos que hacen a lo humano. Por ejemplo, es un manipulador, es una persona que no tiene empatía, es decir, no puede colocarse en lugar del otro, es un mentiroso muy artista en la mentira, es un profesional de la mentira, y trata a las personas como objetos, como cosas utilitarias para su favor. Una persona que no tiene la mayoría de los sentimientos que tenemos los humanos y puede hacer la más grande de las atrocidades sin tener ni culpa ni responsabilidad. Y entonces el psicópata no tendría ningún límite, ¿no? O sea, tiene la libertad de poder hacer todo. Pareciera que es así el psicópata. Así es, Cristina. Como justamente, ¿no es cierto?, es la contrapartida de la persona neurótica y de la persona común también, que siempre están acotadas a su libertad por el derecho que tienen que pagar a estar en civilización. Es decir, uno no puede hacer lo que quiera porque debe valerse por ciertos principios, ciertas leyes y ciertas condiciones morales. Eso acota la libertad de cualquiera, ¿sí? En cambio, el psicópata en su interior se siente con la libertad totalmente ampliada y la capacidad para él, según él, de hacer absolutamente lo que quiera. Claro, ¿y cómo se reconoce a un psicópata? Usted dijo que, que esas son las características, pero cuando estamos en presencia de un psicópata, ¿qué otros rasgos también tienen para poder identificarlos? Bueno, justamente lo tremendo de esta situación, para que la gente que esté escuchando entienda la gravedad del problema, es que están disfrazados de gente común. Es decir, uno no puede distinguirlos a simple vista ni a una segunda vista, ¿sí? Son personas que están camuflados muy bien en los distintos rubros, ¿no? Puede ser un oficinista, un profesional, un profesor de música o lo que sea. Es decir, hasta que él no haga un acto psicopático, una acción psicopática, las personas lo pueden confundir como un buen vecino, un buen dirigente, un religioso aplicado o cualquiera de las profesiones. Toma cualquier profesión o cualquier estatus social, ¿no? Esto no es que dependa del medio hostil, por ejemplo, una persona carenciada económicamente, ni sobreabundada en riquezas. Toma cualquier estatus social y cualquier tipo de profesión o ocupación que tenga. Y entonces, ¿es un líder el psicópata? Muchas veces es líder justamente por esta característica de no tener empatía y de usar y utilizar a la gente como para sus fines propios, ¿no? Y además que le vamos a agregar, ¿no es cierto?, la otra característica que es muy persuasivo, ¿sí? Y muchas veces es un gran seductor, ¿sí? Claro. Entonces suele acaparar a la gente y la gente lo sigue en muchas ocasiones, ¿no? No en todos los psicópatas, pero la mayoría puede convertirse en líderes. Por eso
buscan, ¿no es cierto?, lugares de poder. La esencia de la psicopatía es la búsqueda del poder. Entonces puede ser presidente de un club, estar en un grupo político, ser dirigente religioso, o un comerciante o un industrial audaz. Claro, o sea, un político puede ser psicópata. Tranquilamente, es más, muchos de ellos, ¿no es cierto?, los grandes líderes políticos, algunos de ellos han sido psicópatas, ¿no?, grandes psicópatas. Y entonces, ¿es una persona exitosa el psicópata? Vamos a ver, él evalúa el éxito de acuerdo a y ahí va otra característica más, a sus propias leyes. Las leyes generales él las conoce, las leyes morales él las conoce. La distinción entre el bien y el mal para la generalidad de las personas, él las conoce con total claridad, tiene clara conciencia de ello. Pero por sobre esas leyes y esos principios comunes, en él predominan su propio código y su propia ley. ¿Sí? Es por eso que puede hacer los actos aberrantes para la gente en común, pero para él es un acto justificado por su código interno, ¿no? Y el psicópata entonces tiene estrategias. No existe, ahí está bien eso que acabas de decir, es muy bueno lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque hay una opinión errónea, pero muy difundida, de que el psicópata es impulsivo, es decir, que hace las cosas a tontas y a locas sin reflexionar. Y justamente lo que caracteriza al psicópata es el control, es mantenerse, ¿no es cierto?, bajo los códigos racionales que él tiene, y son personas que planifican, que tienen tácticas y estrategias, se fijan una estrategia, una meta, y allá van, y el que se pone enfrente lo destruye. Como que lo tienen todo planificado. Exactamente. Y entonces cuando esas estrategias fracasan, ¿qué pasa? ¿Cómo se siente el psicópata? ¿Cómo actúa? Cuando algo le sale mal, lo primero que hace el psicópata es echarle la culpa a los demás o a las circunstancias. Es difícil que él se eche la culpa a sí mismo, ¿sí? Es muy difícil. Realmente encuentra la justificación de que alguien no actuó correctamente y se descarga con esa persona, por supuesto. O sea que si él hace algo mal, la van a pagar el grupo, ¿no es cierto?, donde él esté actuando, o lamentablemente, ¿no es cierto?, su familia, en el caso de que no tenga un grupo, digamos, donde pueda desarrollar sus acciones psicopáticas. Y el otro elemento, ¿no es cierto?, es cuando él se da cuenta de que no puede alcanzar una meta, que no ha pensado adecuadamente, y entonces viene una de las características del psicópata que hay que tener muy en cuenta. Cuando él no consigue la meta y falla, se produce lo que se llama la frustración. Y la frustración, es decir, no conseguir lo que él quiere, lo sube a él en un punto débil, y es el único punto débil que tiene, y se descontrola, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, un psicópata puede ser un asesino, un golpeador, los asesinos seriales, violadores. O sea, ¿se puede decir que ellos están dentro de los psicópatas también? Muchos de ellos sí. Hay asesinos seriales que son locos, claro, lo que se llama técnicamente psicosis, sí, no psicópata. Y hay asesinos seriales que tienen otras características, ¿sí? Claro. Y muchos de esos asesinos seriales son psicópatas, ¿sí? Pero, Cristina, no caigamos en el factor común de creer que los psicópatas son solamente eso, son asociales. No, hay gente que está alrededor nuestro y no tienen esas características de la social, ni son degolladores, ni pedófilos, ni asesinos seriales, ninguna de esas características asociales, y sí son empresarios, jefes de grupos, jefes de clubes, es decir, lo que yo llamo el psicópata cotidiano, el psicópata que uno lo encuentra cotidianamente, está en todos lados, todos los días, estar en todas partes. Por eso muchas veces la gente no lo distingue al psicópata, porque
¿cómo va a ser psicópata si no mató a nadie, no violó a nadie? Entonces ahí hay que ampliar el concepto de psicopatía, ¿sí? Doctor, buenas tardes. Patricia Silva lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Patricia? Con respecto al psicópata cotidiano y a una frase que creo le pertenece, el sol negro, Sí. por lo menos he podido apreciar en su material que hay en los medios, que es muy interesante, muy abundante y que le agradezco, pero ¿cuáles serían las claves para distinguir a un psicópata cotidiano en la vida diaria, dado que suelen ser gentiles con el medio social, no así en la casa, y eligen una persona determinada para dirigir su psicopatía? Psicopatía. Claro, ser su complementario. ¿Cómo elige el complementario? Bueno, vamos a dividir tu pregunta en las fracciones necesarias para que la gente comprenda. Por ejemplo, se llama sol negro, es una frase que he sacado, porque el sol natural, ¿no? Nuestro sol, es un dador de vida, es un dador de energía y es un potenciador de las características buenas de cada uno de nosotros. Y le he puesto justamente lo contrario, el sol negro, porque el psicópata en la familia, ¿qué hace? Toma la energía de los demás, no los deja desarrollarse y están todos alrededor de él, girando alrededor de él cual sol, pero él les chupa todo lo bueno, todo lo potencialmente bueno que puedan hacer ellos. Por eso le puse sol negro. Y el sol negro, o sea, el psicópata cotidiano que está dentro de una familia, vamos a colocar lo siguiente: crea, ¿no es cierto?, todo un sistema familiar distinto, ¿no? Ese sistema familiar distinto significa que todos van a seguir las leyes y las normas que él le impone, de tal forma que termina formando lo que yo llamé una cultura psicopática. Toda esa familia se mueve de acuerdo a los valores y a los principios que tiene el psicópata. Tanto la mujer, que es la complementaria, que es la que puede vivir con él, como los hijos, que lamentablemente no tienen otra opción más que estar dentro de la cultura psicopática, ¿sí? ¿Y el psicópata qué hace? Y esto es importante que escuchen algunas personas que están relacionándose con nuevas parejas. El psicópata lo primero que hace es, después de la seducción, después de que pase la primera luna de miel, que está todo perfecto, que parece el hombre o la psicópata mujer hermosa y maravillosa, después de eso, ¿no?, empieza a aislarlo. El psicópata aísla a la pareja de todas las personas que le son significativas a la propia persona. Amigas, primero, después los familiares, y después, ¿no es cierto?, juzga si el trabajo que está realizando esa pareja le conviene o no a él como psicópata, y si le conviene, sigue en el trabajo, si no le conviene, la convierte en ama de casa. Yo tengo acá personas que atiendo que han vivido con psicópatas que han sido en su momento profesionales brillantes, que terminaron como amas de casa por obligación, ¿no es cierto? Ser ama de casa es un atributo hermoso si uno decide así hacerlo, pero el psicópata las obliga, ¿no es cierto?, las reduce a una condición laboral muy por debajo de lo que puede hacer. Y después, ¿qué hace? Va tiranizando todo lo que es la casa, de tal forma que esta persona se convierte en alguien bifronte. Por fuera puede parecer un empleado excelente, un buen vecino, como muchas veces dicen los medios, ¿no? Todos los vecinos decían que era una buena persona, un buen trabajador, etcétera. Pero dentro de la casa tienen otra cara, la cara de un tirano, ¿sí? Y eso es un sol negro. Y el clima que genera en esa casa es constante. El clima que se vive con un psicópata es de tensión, por lo general es de miedo, ¿sí? Mientras en una familia común, ¿no es cierto?, puede haber una variación de clima, pero nunca hay una tensión y menos miedo. ¿Qué se hace frente a un sol negro como primeros pasos para salir de esa situación? Hay dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, que uno debe darse cuenta de que está
metido en un sistema normal. ¿Y cómo se da cuenta uno que está en un sistema que no es común, que no es una familia común, que no es una pareja común, ni un marido común, ni un novio común? Uno sufre, uno está tensionado y tiene miedo. Eso no es común, ¿sí? Y segundo, ¿no es cierto?, permanece, a pesar de que existe el miedo, existe la tensión, la persona permanece ahí. Eso tiene que ser las alarmas importantes, como decir, acá hay algo que no está funcionando bien. ¿Sí? Eso es lo primero, darse cuenta. ¿Por qué se permanece ahí, doctor? Bueno, hay algo, ¿no es cierto?, que la complementaria participa de ese circuito, porque hay algo que la alimenta a ella también, ¿sí? Hay algo que le sirve a la mujer estar con un psicópata. Uno de esos elementos puede ser que el psicópata, como tiene una libertad interior muy amplia, la lleva a ella, ¿no es cierto?, a ampliar sus libertades interiores, que están siempre acotadas por los principios morales y los principios sociales, ¿sí? Y después hay otros ganchos, tipo, por ejemplo, el tipo sexual, muy común. El gancho sexual es si la mujer consigue placeres que no ha conseguido con otros hombres, por ejemplo. Y después, ¿no es cierto?, el tema de que manipula con el dinero, manipula con el miedo, ¿no? Y manipula con la inseguridad hacia los otros. Bueno, si tienen hijos, amenaza, ¿no es cierto?, si se va a la complementaria, que le va a pasar algo a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y la característica, acá voy a meter la otra característica más, que es, y esto por favor escúchenlo, el psicópata no tiene la cualidad del amor, o sea, no quiere a nadie, no quiere a su esposa, no quiere a sus hijos, no quiere a sus padres, no quiere a sus amigos, que de hecho casi no tienen amigos, no tienen directamente amigos así, no quiere a nadie, siempre está trabajando para sí mismo y él sí se ama a sí mismo. Claro, o sea, busca su propio beneficio, su propia satisfacción. Claro. ¿Y qué hay? ¿Más hombres psicópatas o mujeres? ¿Cómo es la proporción? Bueno, nosotros, vamos a ver la estadística, nosotros nos manejamos acá en la Escuela Argentina de Psicopatía, se maneja con un porcentaje del 3% de la población general. Grotescamente vamos a decir que sobre la población nuestra, que supera ya, pero bueno, vamos a poner 40 millones, el 3% sería 1.200.000 psicópatas, ¿sí? En España ellos hablan del 1%, y en Estados Unidos en algunos lugares hablan del 7%, ¿sí? Pero nosotros nos manejamos con el 3%, que parece más adecuado a lo que estamos investigando. Y dentro del porcentaje de entre varón y mujer son equiparables, ¿eh? Hay tantos psicópatas en la misma proporción de varones y mujeres, ¿sí? Al principio yo mismo creía que había más hombres psicópatas que mujeres psicópatas, pero después me di cuenta que la mujer suele ejercer su psicopatía más en el núcleo familiar, y por eso no se nota socialmente su accionar en la macro sociedad, ¿sí? En cambio el hombre muchas veces actúa como político, como profesional hacia afuera como psicópata, entonces se notaba más, pero no, es una apreciación por no haber investigado bien. La proporción de psicópatas mujeres y psicópatas varones es la misma. ¿Y por qué un no psicópata quiere ser cosificado y permanecer ahí al lado de un psicópata, ¿no? Ahí la complementaria. ¿A qué se debe? Bueno, eso yo le puse, para esa pregunta yo puse una respuesta que se llama el goce secreto. ¿Sí? Hay algo, ¿no es cierto?, que obtiene la persona que está al lado. Ojo que existe complementarias que son parejas, ¿no es cierto?, o complementarios que son parejas de la mujer psicópata. Y ahí, ¿no es cierto?, hay un ente relacionado con supuestamente el enganche entre una mujer y un varón, ¿sí? Pero hay otras personas, ¿no?, que en el ámbito político se ve con mucha frecuencia, que ese anclaje con el psicópata se lo ve, ¿no?, en los secuaces, o sea, aquellos que siguen al psicópata líder, de una parte son capaces de hasta de dar la vida por él.
O sea, serían las personas de confianza, sí, que también se llaman. Son secuaces, son las personas que están siempre al lado del psicópata, sí, ¿no? Y son personas que de alta capacidad de autosacrificio en función del psicópata, ¿sí? Así que en realidad la respuesta a esa es no sé, ¿sí? No se sabe por qué una persona se deja cosificar, entrega su dignidad al psicópata y entrega el sentido de su propia vida al psicópata, de tal forma que el sentido de la vida del complementario, del secuaz, está en el psicópata y no en la propia persona. Doctor Marietán, usted nos dijo hace un ratito que el punto débil, tal vez el único del psicópata cotidiano, sea la frustración. No tiene tolerancia frente a la frustración. Ahora, ¿cómo reacciona? Porque decía puede reaccionar violentamente. Le hago tal vez, periodísticamente mal hecho, dos preguntas en una. Una es si ejerce la psicopatía en todo su mundo o si lo hace en el mundo de la empresa, la política, el trabajo, no lo hace en la casa. Y la otra es, frente a esa frustración, ¿hasta qué límite puede llegar, digamos, un psicópata cotidiano? El psicópata serial, el psicópata asesino, el psicópata violador y el psicópata cotidiano es el mismo psicópata, ¿no? En distintos grados. No son grados. Simplemente que uno, ¿no es cierto?, obtiene su satisfacción de las necesidades especiales que tienen en la casa, en el trabajo o en su profesión, y otro, ¿no es cierto?, en la delincuencia, el asesinato, etcétera. Pero la base no hay varios tipos de psicopatías, es una sola la psicopatía, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, nosotros la frustración lo descontrola, evidentemente, y le quita justamente una de las esencias, que es el control de las acciones que él tiene sobre los demás y sobre sí mismo, que lo caracteriza. Es una persona que puede, en situaciones de altísimo riesgo, conservarse, ¿no es cierto?, muy sereno, muy tranquilo, y tener una asertividad en sus acciones con respecto a la situación peligrosa, ¿no es cierto?, en que se encuentra, ¿sí? Esto se debe a que frente a una situación peligrosa, todos los seres descargan una cantidad impresionante de adrenalina. En las personas comunes, por lo general, la adrenalina, ante la situación de riesgo, o lo paraliza o lo descontrola. Y justamente en el psicópata la adrenalina hace un efecto tranquilizador, ¿sí? El psicópata con adrenalina, ¿no es cierto?, ante situaciones de riesgo, se le despeja la cabeza y puede ver con mayor claridad qué hacer para salir de esa situación de riesgo. Por eso son elegidos, ¿no es cierto?, para cargos donde hay mucho riesgo, mucha tensión y donde tienen que tomar decisiones muy delicadas que afectan a otras personas. Por ejemplo, la mayoría de los CEO, de los gerentes generales de las empresas grandes, son elegidos justamente por su característica de psicopatía. Y otro tipo de personajes, por ejemplo, en las fuerzas del orden, en las fuerzas donde necesitan haber comandos o enfrentarse a situaciones de riesgo, suelen ser elegidos estos psicópatas porque son los que se manejan mejor ante situaciones extremas, ¿no? ¿Y el complementario o la complementaria puede decir basta, esto no está funcionando, hay algo raro? ¿Llega a ese punto de poder darse cuenta? Puede existir esa posibilidad, pero eso es cuando llegan al límite de los límites de los límites. Por ejemplo, conozco lamentablemente mujeres que le entregan sus hijas a los psicópatas con tal de que el psicópata no se vaya, superan todos los límites morales, todos los límites posibles, ¿no? Y otras, digamos, muchos años después, se pueden agotar de ese sistema cuando no obtienen ya del psicópata nada y intentan salir. Claro, y entonces sería en ese momento que es cuando consultan, cuando
o sea, toman conciencia de la realidad, ¿no? Y exacto, se despiertan, vamos se a decir, despiertan. porque ahí el psicópata les crea, como decía anteriormente, como una especie de cultura psicopática, y está como una especie de mundo cerrado en el general del mundo, ¿no? Claro, como que le parece normal eso. Le parece todo normal. Y sí. al despertar, ojo, cuando yo digo la complementaria o el complementario de una psicópata, no estoy hablando de víctimas, es decir, no es que la complementaria sea una víctima psicópata, sino que participa en ese circuito, ¿no? La víctima, cuando está agredida por un victimario, trata de huir, sí o sí, trata de huir, trata de alejarse del victimario. En cambio, la complementaria con su psicópata, si el psicópata se quiere ir, ella lo sigue, ¿no? Lo va a buscar. Pero también es cómplice ella, ¿no? Del actuar de él. A veces suele ser cómplice, sí. Claro, porque también ese silencio, ese estar así, no salir de esa situación, también es como que pareciera que fuese psicópata también. No son así, no. Existen casos de que hay asociación de psicópatas, por ejemplo, hay matrimonios políticos o comerciales que ejercen el comercio, la industria, que se juntan para conseguir, ¿no es cierto?, un fin. O sea, se llama una asociación de psicópatas, la mujer y el varón psicópata, los dos son psicópatas, pero están detrás de un fin político, de un fin comercial o de cualquier fin que les pueda dar beneficio a los dos, y que cada uno de ellos tiene un talento que es distinto al del otro, pero que en conjunto pueden potenciarse como para lograr ese fin. Si lo vamos a ver mejor, con más claridad, si yo digo una banda, ¿no es cierto?, de ladrones o de delincuentes, donde uno es un jefe que tiene la capacidad de dirigir, de darse cuenta y hacer planes, y el otro, ¿no es cierto?, es un especialista en caja fuerte, vamos a poner para dar un ejemplo burdo, y el otro, ¿no es cierto?, es un especialista en que no tiene ningún problema en matar gente, que sería el tema de la seguridad, ¿no? O sea, esos tres tipos de psicópatas se juntan, fue una banda para asaltar a esto, hacer camiones, bancos, etcétera. Doctor, si tuviéramos que darle una alerta a la población en general que nos está escuchando y tuviéramos que darle 3 o 4 puntos para distinguir a un psicópata, ¿cómo podríamos enunciarlos? Lo enunciamos así. Si usted ve que una persona, ¿no es cierto?, tiene actitudes raras, ¿no? Porque las alarmas de la persona común, ¿no?, se despiertan, ¿sí? A tal punto es así que las mujeres comunes, no pueden estar con un psicópata, porque es tanta la presión y tanta la tensión y tanta la capacidad de tolerancia que tienen que tener frente al psicópata, que la mujer común no tiene esas cualidades y raja, ¿no? Puede tener un acercamiento, pero raja. Y por otro lado, el psicópata no las elige a las mujeres comunes. Elige mujeres vulnerables que puedan tener esa característica que acabo de mencionar y lo puedan tolerar a él. Y esas son las complementarias. Ahora, ¿qué situaciones presenta el psicópata como para que las mujeres puedan escuchar alarmas? Primero, algo no cierra, ¿no? Cuando, por ejemplo, se acerca un psicópata, vamos a poner con fines de pareja, ¿sí? La forma en que se comporta el psicópata parece, ¿no es cierto?, la de una persona muy agradable, muy seductora, pero la mujer se queda con un toque de duda porque capta que hay algo un poquito artificial ahí, ¿sí? Pero como suelen ser personas muy agradables, ella espera que haya sido una mala impresión de ella o en algún momento puede cambiar esa característica negativa. Primer punto. Segundo punto, ¿no es cierto?, es que a medida que avanza la relación, él la va aislando. Este factor de que la aísla de las personas es fundamental para que las personas se den cuenta que no están con alguien común, ¿sí? ¿Cómo la aísla? Manipulándola, diciéndole cosas negativas de una amiga, después cosas negativas de otro, y así sucesivamente hasta que ella se da cuenta que se terminó quedando solas con el psicópata, en manos del psicópata. Y el tercer elemento es que el clima que, una vez que pasó la luna de miel, el clima que se crea dentro de la pareja no es un clima de relajación, no existe la relajación
en una situación con un psicópata. Siempre está la tensión, siempre está el miedo, siempre está la incertidumbre. ¿Con qué va a venir ahora cuando vuelva de trabajar o de lo que sea? ¿Qué va a pasar? En cambio, la mujer común con su pareja común sabe de memoria que viene el marido, el novio, lo que sea, y sabe qué va a pasar, y es una situación de relajación y de placer, ¿sí? Y a veces incluso de aburrimiento. En cambio, la persona que está con un psicópata no se aburre jamás, pero ese no aburrimiento implica tensión, miedo y muchas veces terror, ¿sí? Esos son los elementos básicos, que tienen que tener en cuenta las personas, ¿no? Claro. No se ve feliz con un psicópata. No. ¿Y se puede recuperar el psicópata? El psicópata no es una enfermedad. Ser psicópata no es una enfermedad, sino es una forma de ser, es una característica, ¿sí? ¿Y tiene, que no es genético? ¿Es genético ser psicópata? Como profesional no puedo decir eso. Puedo tener fuertes sospechas que así sea. Sí sé, y sabemos todo lo que estudiamos esto a lo largo del mundo, que la psicopatía no deviene del medio, es decir, no se puede ser un psicópata porque tuvo una infancia desgraciada, o la madre no lo cuidó bien, o el ambiente fue desfavorable, nada que ver, eso no es así. El medio no puede formar a un psicópata, ¿sí? Entonces las sospechas fuertes son de que es genética, pero genética en un sentido particular. No se trata de que sea hereditaria, la psicopatía no es hereditaria. No es que si hay un padre psicópata va a haber un hijo psicópata, o un abuelo psicópata va a haber un nieto psicópata y así sucesivamente. No existe eso. Es decir, la psicopatía parece que funciona genéticamente, pero con un modo muy complejo. Claro, ¿y se dan los niños también la psicopatía? ¿Hay niños psicópatas? Y sí, claro, nacen psicópatas. Lo detectan a veces las maestras jardineras, pero como no tienen esta información que estamos dando en este momento, lo ven, las maestras jardineras lo ven como chicos problemas, claro, que generalmente están respondiendo a situaciones de conflicto dentro de su propia familia, dicen ellas, o son emergentes, ¿no?, de situaciones de problemas en la familia, o bien, ¿no es cierto?, carecen de amor, etcétera, etcétera. Es decir, lo ven, pero no pueden significarlo como un psicópata porque lo desvían hacia otras interpretaciones que no tienen nada que ver, ¿sí? Después es un niño psicópata, un adolescente psicópata, adulto joven psicópata y así sucesivamente, y muere psicópata sin cambiar jamás. No hay posibilidad de cambio en el psicópata, siempre va a ser igual. Es su personalidad, su forma de ser en el mundo, como decía usted. Así es. Doctor, pensando por ejemplo en una situación de relación laboral, donde obviamente el psicópata es quien tiene el poder dentro de esa estructura, cuando no puede tener, digamos, inicialmente busca la complementariedad de una persona y luego se da cuenta que no la puede manejar, ¿qué puede pasar en esa situación de frustración que se da en el medio y cómo puede reaccionar un psicópata? El psicópata como jefe de una oficina, vamos a poner, ¿sí? Sí. El psicópata como jefe de una oficina, ¿no es cierto?, puede ser una persona muy agradable y muy seductora, y mantiene un clima, entre comillas, aceptable mientras se haga lo que él quiere que se haga, ¿sí? Si no, ¿no es cierto?, empieza a establecer un clima de aumento del grado de tensión hasta hacerlo casi insoportable. Como son personas que no tienen empatía, que no les importa lo que les pase a los demás, suelen ser elegidos como jefe de personal. En las empresas los eligen a un psicópata como jefe de personal, que son los que tienen que tomar las decisiones: a este despido, a este lo suspendo, acá el sistema es así, la puntualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son los que hacen el trabajo sucio dentro de las empresas. Y a veces son jefes de oficina. Y el trabajo del psicópata como jefe de oficina es domar a sus subordinados, ¿sí? Y el que se le opone directamente lo echa, o le hace la vida imposible, pero no de manera grotesca, gritando o descalificándolo delante de todos. No. Es todo un trabajo fino hasta que la persona se siente muy mal. Hasta incluso yo he visto personas que han venido a consultarme prácticamente enfermos, ¿no?,
por la atención y la constante cosificación que hacía el psicópata de ellos de una manera sutil, ¿sí? A veces hacen que la gente, digamos, lo ignore, lo ningunean, ¿sí? Lo ignoren y lo aíslen dentro de la propia oficina, ¿sí? Y bueno, es todo un trabajo psicológico hasta que la persona o pide el traspaso o directamente se va de ese lugar, ¿sí? Doctor, le quería preguntar, la justicia, el Poder Judicial, ¿cómo toma la psicopatía? ¿La tiene en cuenta al momento de ordenar una revinculación o una terapia vincular, esas terapias familiares bajo mandato? ¿Cómo funciona ahí eso? Ese es el drama, ¿no es cierto? Que yo vivo acá, porque atiendo las complementarias que han salido del psicópata, ¿sí? Y cuando forman, por supuesto, matrimonio psicópata, que las pueden formar de 5 años, 10 años, 15 años, y tienen hijos, entonces se dirimen las cuestiones de la diferencia de alimentos, de visita de los chicos, etcétera, en los juzgados, ¿sí? Y es apabullante y aterrador la ignorancia completa y total de muchos personas que son jueces, son asesores, consejeros de familia, incluso del plantel profesional, psicólogos o psiquiatras, que desconocen totalmente al psicópata cotidiano, ¿sí? Y al desconocer al psicópata cotidiano, lo toman a una pareja donde existe un psicópata y una complementaria, lo toman como una pareja común que está en conflicto. Y ahí perdieron horriblemente el timón de la situación, y el que gana siempre en esos casos es el psicópata. Y el psicópata hace algo, ¿no es cierto?, que no es común tampoco. La mayoría de las personas no quieren ir a tribunales, no quieren hacer pleitos, les molesta enormemente toda esa cuestión legal. El psicópata no. El psicópata es capaz de hacer un pleito, después armar otra causa, después seguir agravando la causa con otros expedientes, y va una y otra vez, y una causa que puede durar 1 año se convierte en 2 años, 3 años, 4 años, y va pleitando por todo, ¿sí? Y esto tampoco hace despertar a los jueces, a los consejeros de familias, ni al equipo técnico. Siguen ellos en pensar, ¿no es cierto?, que están frente a una familia conflictiva y que deben ayudar a los hijos, haciendo la peor de las decisiones, que es revinculando al psicópata a los hijos, ¿sí? Y eso es agarrar, ¿no es cierto?, tomar a los chicos que la madre se ha separado y los ha llevado con ellos, y hacerlo a la fuerza, que los chicos, que siempre por lo general son chicos que están aterrorizados del padre o de la madre, si es psicópata la madre, aterrorizados, ¿no es cierto?, tienen que ir por obligación de la justicia a vincularse de nuevo con el psicópata, ¿no es cierto? Una cosa de terror, eso claro, es terrorífico. eso es dañino para, entonces, para el interés, todos. Sí, para todos, para la mujer, o bueno, el hombre, depende de quién sea el psicópata, o la psicópata, y los niños, ¿no? ¿Dónde está el interés superior del niño en este caso? No, porque ahí el juzgado, ¿no es cierto?, y ahí en Mar del Plata tengo varios casos de un juzgado de familia, horrible y espantoso, ¿no es cierto?, que convierte el superior interés del niño en el superior interés del psicópata, ¿no?, del padre, Claro. Y terminan, ¿no es cierto?, haciendo juicios, y ¿qué ve también el juez o la jueza en este caso, ¿no es cierto?, ve una persona totalmente equilibrada, que les habla bien, que le explica con sus fundamentos, y tranquilo, que es el señor psicópata, que, volvemos otra vez, se caracteriza por controlar sus emociones, las pocas que tiene, y manejar la situación. Y después, al lado de él, ¿no es cierto?, está la complementaria, totalmente fuera de control, muy nerviosa, crispada, no solamente por la situación de estar en un juzgado, sino que además el psicópata
sin que la jueza ni el consejero de la familia se den cuenta, le va enviando mensajes negativos a la complementaria, y esta se va poniendo cada vez más irritable, y en consecuencia tenemos dos figuras, una tranquila, pausada, explicando bien las cosas, y una persona totalmente alterada de los nervios, ¿sí? Entonces, bueno, acá sacan en conclusión fácil la gente del tribunal, la loca es esta mujer, ¿sí? Claro, sí, siempre pasa así, lamentablemente. Doctor, usted, por lo que decía el psicópata, realiza una especie de invisible telaraña en el entorno en el cual cohabita, y tanto a nivel familia o a nivel empresa, por ejemplo, hablamos de una persona como complementaria, como dos piezas de rompecabezas que por alguna razón que no tenemos del todo claro encajan perfectamente. Sí, exactamente. El resto del círculo de gente que se mueve, digamos, siendo tal, sin saberlo seguramente, cómplice del psicópata cuando se busca aislar a la persona elegida por complementariedad, no son conscientes, el entorno no se da cuenta, no ve la realidad de que de pronto a lo mejor se busca minimizar la labor de una persona o bajarle la autoestima, digamos. Hablaba del caso empresarial que comentábamos recién, o puede ocurrir dentro del núcleo de familiar, por supuesto, más aislado, más débil, porque es la pareja y los hijos, no hay capacidad de reacción a lo mejor por naturaleza, ¿no es cierto? Pero en el mundo de la política o de la empresa no hay conciencia, por ejemplo, de que hay una persona en estado de complementariedad que de pronto es subestimada o aislada del grupo. Sí, esto, por ejemplo, es captado por algunas personas que le avisan a la persona que es secuaz del psicópata o es complementaria en el caso de una pareja. Por ejemplo, las amigas le dicen: salí de ahí, te está destrozando, vos ya no sos la misma. Esta es una frase clave, ¿no?, que dicen los amigos, la gente allegada: vos ya no sos la misma, no sos la misma de antes, te han cambiado, ¿sí? Se dan cuenta, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Al ver que la complementaria persiste en ese sistema, o que el secuaz en un trabajo persiste en ese sistema, o que el ninguneado, ¿no es cierto?, sigue en ese sistema, la gente abandona sus esfuerzos de solidaridad, ¿no? Y bueno, si a él le gusta eso, y lo dejan, ¿sí? Y así se perpetúa el sistema, y están años, ¿sí? Claro. Y fíjense que también se dan en los casos de políticos, ¿no?, donde uno sabe que es una persona muy jodida políticamente, que eso, y tienen todo un conjunto de secuaces que lo siguen, y uno termina tolerando ese sistema, ¿no es cierto?, a lo largo de los años, ¿no? Claro, usted hablaba de que el psicópata puede sentir muy pocas emociones. Mencionó una, la frustración, que sería el punto débil. ¿Cuáles serían las pocas emociones que pueden llegar a sentir? Las que yo he captado, ¿no es cierto?, desde luego he descartado durante años, una distinta, se queda con la ira es la bronca, la ira, y el entusiasmo. Esta característica es muy interesante. Son personas que cuando están detrás de su meta, que lo va a favorecer a ellos, tienen un enorme entusiasmo, una enorme energía ponen en conseguir esa meta, y la persisten, ¿no? Y tienen una gran capacidad de trabajo en el sentido de llegar a esa meta. Y tienen capacidad de congregar gente alrededor suyo para conseguir la meta de él, por supuesto. Desde luego que ningún psicópata, ya sea en el campo de los deportes, de la iglesia o de la política, va a decir: síganme que voy detrás de esta meta que me beneficia a mí. No, nadie va a decir: síganme todo porque esto me beneficia a mí. Sino que él coloca un valor suprapersonal, un valor comunitario, y hace que toda la gente, ¿no es cierto?, siga detrás de ese valor comunitario, ¿sí? Pero en realidad es algo que lo favorece a él, ¿no? O sea, son personas con mucha capacidad de mando, son astutos, no es que sean inteligentes. Muchas veces también, al principio yo también cometí ese error de creer que el psicópata era inteligente. Lo que es el psicópata es astuto. El astuto es una persona que tiene, entre comillas, vamos a volver a usar la palabra inteligencia, una inteligencia práctica.
una habilidad práctica para moverse de entre las cosas muy realistas y muy concretas para conseguir un fin. Pero El necesita rodearse del equipo de gente Claro. que piense para él, ¿no es cierto? Y que sea inteligente, ¿eh? Claro. Muchos de sus equipos son inteligentes. Por ejemplo, el inteligente se maneja más que nada en abstracciones, ¿sí? Más que en la realidad. El inteligente siempre está un poquito por encima de las cosas de las cosas concretas, ¿sí? Se maneja con abstracciones. Por eso expresa fácil el inteligente del psicópata. El psicópata siempre está pegado, ¿no es cierto?, a la realidad y a conseguir sus fines, y maneja todos los elementos que le son prácticos. En cambio, el inteligente a veces está un poco colgado y cae presa Claro. del psicópata. Claro, y doctor, usted recién dijo, bueno, ya se nos está terminando el programa, nos queda muy poquito tiempo. Usted habló que dentro del Poder Judicial no se, o sea, no se tiene en cuenta la figura del, es como que pareciera como que se desconoce, ¿no? Se ignora el psicópata. Pero entonces, para ser juez en los concursos, ¿se pregunta esto? ¿Se tiene en cuenta reconocer o estudiar psicopatía? Nadie pregunta nada de esto de psicopatía, no pregunta nada. Los jueces muchas veces son ellos totalmente ignorantes y a veces hacen fuerza para ignorar el concepto de psicopatía, porque yo he mandado un montón de certificados diciéndole al juez que es una persona, evitando la revinculación, tratando de evitar la revinculación, y se ponen tercos y cabezones, porque el juez, ¿no es cierto?, algunos jueces, como que el cargo, ¿no es cierto?, los hace como si fuesen gentes superiores al común, y toman decisiones que implican a la vida de las personas, ¿sí? Y la toman como si fuera un dictador, ¿no es cierto? Todo porque está basado, ¿no es cierto?, en los artículos y las leyes y las cosas, lo que se convierte en un ritualismo, pero perjudica enormemente, no solamente a la complementaria o al complementario, sino también a los hijos. Y ese es el tema que tendríamos que luchar todos para que los jueces tengan en cuenta el concepto de psicopatía. Doctor Marietán, por mi parte, la última pregunta, y ya lo dejo con Cristina. Quería preguntarle, usted habló de, digamos, la presa fácil, el inteligente abstracto. ¿Cómo puede hacer un inteligente abstracto para alejarse de un psicópata cotidiano en buenos términos, sin enemistades y, obviamente, con inteligencia? Imposible. Una vez que captado, Contacto cero, entonces. Una vez que es captado el inteligente por el psicópata, la única forma es salir a las patadas, desgarrándose y huyendo a toda velocidad. No hay otra estrategia. No hay otra estrategia. Doctor, le agradezco profundamente y yo sé que, bueno, lo dejo con Cristina ahora, pero seguramente lo vamos a volver a molestar, a llamarlo. Realmente profundísima e interesante la conversación con usted. Bueno, doctor Hugo Marietán, le agradecemos muchísimo y bueno, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación, porque la verdad temas interesantísimos hemos tocado y bueno, pero vamos a seguir, doctor, lo vamos a volver a llamar para seguir hablando de este tema. Bueno, le agradecemos. Gracias por ayudar a difundir este tema, que se necesita mucha difusión. A pesar que yo llevo algunas décadas sobre este tema, siempre, ¿no es cierto?, la ignorancia va ganando terreno. Doctor, y cuando esté por Mar del Plata, por favor, contamos con su presencia. ¿Cómo no? Así que lo esperamos aquí. Un abrazo.